a Isaías 42. Isaías 42. Y vemos cómo Dios, después de que el hombre y la mujer, la humanidad, pecó por desobediencia y por codicia, por irse y por querer ser igualarse a Dios en la sabiduría y en el conocimiento del bien y el mal. Pero aún así Dios, en su misericordia, anuncia un nuevo pacto, una nueva oportunidad para que el hombre, ahora que conocemos el bien y el mal, también alcancemos la vida eterna, que podamos comer del árbol de vida para tener las dos cosas, el conocimiento del bien y el mal, y nos da la oportunidad también de tener la vida eterna. Y en el versículo 42 leemos ahí, dice 42 del 1 al 8, del 1 al 9, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Nos anuncia aquí, en Isaías, la venida de Cristo, del Mesías, que permite y nos ha permitido a nosotros, después de Él, reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos por ese pecado cometido en el Génesis, que ya lo leímos, y poder alcanzar, comer de Él, de Jesús, del Cristo, comer de ese árbol de vida para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar la eternidad y poder reconciliarnos con el Padre a través de Él. Y vemos cómo en Isaías 52 también, vamos a Isaías 52, vemos cómo también ahí se profetiza y se anuncia, y el Señor anuncia ese nuevo pacto y ese Mesías que murió por nosotros, que ofreció su carne para que la comiésemos y su sangre para que la bebiésemos, y así ser parte de ese nuevo pacto. Esa carne y esa sangre representan el fruto de ese árbol de vida para poder alcanzar la vida eterna, que no quisieron comer el hombre y la mujer en el huerto del Edén. Y dice en el capítulo 52, versículo 13: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el capítulo 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
fue herido por nuestras rebeliones, las rebeliones que se cometieron en Génesis que leímos hace poco, molido por nuestros pecados, el pecado de la desobediencia de la humanidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí Isaías nos profetiza y nos adelanta quizás cientos de años antes de que Jesús vino al mundo, que el Hijo de Dios se hizo carne y vino y padeció y sufrió todo lo que la mayor parte de nosotros y algunos o la mayoría lo han leído como una simple historia, pero que fue anunciado siglos antes por el profeta Isaías. Y todo lo que hemos leído acá es exactamente lo que Jesús fue padeciendo, lo que padeció, lo que ocurrió, cómo murió, dónde murió, cómo fue enterrado, cómo resucitó en gloria y cómo está hoy a la diestra del Padre, precisamente por las rebeliones, por la desobediencia y por los pecados de la humanidad. Ese es el pan de vida. Y miremos más adelante, ¿qué nos dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, ¿quién es el que vence? Los que hemos vencido son los que hemos tenido y puesto la fe en Jesús, los que lo hemos declarado como el Hijo de Dios, los que hemos confesado y testificado que vino hecho carne aquí a la tierra, que nació, que murió por nosotros, que sufrió, que murió y que Dios Padre lo resucitó y que ahora está en el cielo, en gloria, reinando a la diestra del Padre. Esos son los que aquí refiere Apocalipsis, que han vencido, y esos son a los que se les da de comer o se les dará de comer del árbol de la vida, que es Jesús. Y vamos un poco más adelante, siempre en Apocalipsis, pero en el capítulo 22, nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Luego, un poco más adelante, en el mismo capítulo 22, pero en el versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y esto de la ciudad que se refiere es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y vamos nuevamente a ver cómo es que nosotros debemos de comer de ese árbol de la vida que es Jesús. Cómo es que debemos de alimentarnos para alcanzar
esa vida eterna que ofrece ese árbol de vida y que fue menospreciado por la humanidad en el génesis de la creación. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué es lo que Jesús estaba ofreciendo ahí? El cuerpo de Él para que fuese comido por la humanidad, por los que así lo hemos aceptado como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, para poder alcanzar esa vida eterna que ofrece ese árbol de vida. En el 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto que anunciaba, que leíamos en Isaías, que por muchos es derramada esa sangre para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos también a leer siempre sobre este árbol de vida que ofrece Jesús, o que se ofrece en Jesús para la vida eterna. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y luego vamos también a ver ese árbol de vida del cual debemos de comer todos, o tenemos la oportunidad de comer todos para alcanzar la vida eterna. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 17 al 13. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Veamos también San Juan capítulo 6, versículo 32 al 40. San Juan capítulo 6, 32 al 40. Y Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, el que come de ese pan, el que come de ese árbol de vida, jamás tendrá hambre. Y el que bebe de esa sangre, de ese árbol de vida, jamás, dice Jesús aquí, tendrá sed. Esa es la invitación que el Señor nos hace, y es la oportunidad en ese nuevo pacto
de poder comer de aquel árbol que la humanidad, por codicia, por ambición y por el mismo fruto que ya estaba, el pecado y el engaño de Satanás o del enemigo, se perdió en aquella oportunidad. Pero Él nos da una nueva oportunidad, Dios nos da una nueva oportunidad con Jesús de poder comer de ese árbol, de ese pan que produce ese árbol que es Jesús. Veamos siempre en San Juan, del capítulo 47 al 58, sigue diciéndole Jesús a sus discípulos: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, cuando creemos en Él, comemos de ese árbol de vida eterna, que en Génesis, Dios, cuando vio la desobediencia del hombre, del ser humano, el pecado, dispuso sacarlo del huerto del Edén para que no comiera en aquel momento del árbol de la vida, para que no fuese igual que Dios. Pero Él en su misericordia nos dio una segunda oportunidad con la venida de Cristo Jesús para comer de ese árbol que fue menospreciado, rechazado, y que también cuando vino en carne ese árbol de vida que es Jesús, el Cristo, el Mesías, igual fue menospreciado, fue escupido, fue golpeado, fue rechazado, se burlaron de Él y lo despreció la mayor parte de la gente de su generación, y aún hoy hay cientos de miles que lo desprecian. Y dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, el pan físico, natural, uno lo come y se muere. Ese no da vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y dice afirmativamente en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, por su vida, por mi vida, por la vida de los que aquí estamos. Eso es una maravilla, uno de los misterios más grandes que hay en la palabra. Ese misterio que no sé por qué algunos, o mejor dicho, algunos no le es revelada, y algunos no quieren aceptar y no quieren esa vida eterna. Vemos también, vamos a San Juan 11, capítulo 11, en el capítulo 11, siempre de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, sigue diciendo el Señor Jesús: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta también ahí: ¿crees esto? ¿Crees esto? Jesús, la vida eterna, y muchos la han rechazado. Y muchos siguen caminando detrás del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia? La física cuántica, la física nuclear, la medicina, ¿cuánto ha avanzado? ¿Qué ha logrado? ¿Qué se ha podido lograr? ¿Qué ha podido lograr el hombre? Simple y sencillamente, en algunas circunstancias, prolongar un poco la vida física. Nada más. Tarde o temprano, todo mundo, ricos, pobres, reyes, presidentes, pueblo, jóvenes, viejos, todo mundo, tarde o temprano, muere físicamente. Pero Jesús nos habla de que tenemos la oportunidad de morir físicamente y vivir eternamente con Él, junto a Él, si comemos de Él, que es el árbol de la vida. Pero repito, muchos incluso hoy tratan de alcanzar, porque el sueño de los científicos, el sueño de los que estudian y analizan y quieren alcanzar la verdad, entre comillas, a través de la ciencia, de la explicación, de las ecuaciones, de la física y la matemática y de la astronomía y todo eso, es ese sueño, y es alcanzar la verdad a través de la capacidad y del análisis del hombre y de los inventos del hombre, y el sueño de todos ellos se resume en encontrar una inyección o una vacuna
que le dé al ser humano una vida eterna, que nunca muera. Esa sería la cúspide, o es la cúspide que cada investigador científico que busca y analiza entre la ciencia del bien y el mal, ese es el sueño a alcanzar. Que la vida nunca se acabe. Porque repito, hoy con toda la tecnología, como ya es anunciada en la misma palabra, que la ciencia va a aumentar. ¿Cuándo se iba a imaginar usted hace 20 años que podía estar acá con un aparato de teléfono, viendo y platicando en tiempo real, con alguien que está en la China o con alguien que está en cualquier otra parte del mundo? Le hubieran podido decir que era loco o que estaba loco, pero lo que el hombre nunca ha podido alcanzar y nunca lo va a poder alcanzar, porque lo está buscando por el camino equivocado, lo está buscando por el camino de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, de la investigación, y con la misma capacidad humana del hombre, es la vida eterna. Esa solo se alcanza, y se alcanza fácil, sencilla, gratuitamente, no hay que pagar nada. Se alcanza comiendo del árbol de la vida. ¿Cómo se come? Aceptando, reconociendo con la boca, declarando que Jesús es el Hijo de Dios, que vino hecho carne al mundo, creció, que murió, que fue crucificado y murió, y que por sus llagas y con su sangre nos compró y nos limpió de los pecados, y que murió y que subió, resucitó y subió, y que hoy vive a la diestra del Padre. Tan sencillo es que los seres humanos, cuando las cosas son tan sencillas y son gratis, no las queremos o no las creemos, porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ser complicado y que por todo hay que pagar. Por eso es que el ser humano paga por la ciencia. Usted paga por tener un celular, usted paga por tener una computadora, usted paga por viajar en avión o en nave espacial, usted paga para a los que están enfermos, que van de los médicos, pagan para que les hagan radioterapias y quimioterapias y que les hagan bombardeo nuclear para curarlos del cáncer. Todo eso es pagado, no es gratis. Pero como la vida eterna es gratis, entonces muchos no creen, simple y sencillamente, creen que es un fraude, creen que es un invento, porque es gratis. Y aquí la palabra nos dice, vida eterna gratis. Solo se requiere comer de ese pan de vida y beber de la sangre de ese árbol de vida. Vamos a un poquito más adelante, y siempre en San Juan, capítulo 14, versículo 6. 14, versículo 6. Sigue diciendo nuestro Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos un poco más adelante, en el capítulo 17, versículos del 20 al 26, dice el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que Jesús se está refiriendo a usted y a nosotros, los que hoy, después de 2000 y pico de años de que Él estuvo aquí, que se cumplió ese milagro de la venida de Él y de ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, nosotros sin haberle visto, hemos creído, y al creer y al confesarle y aceptarle, hemos comido de ese fruto, de ese árbol de vida. Dice: mas no os ruego solamente por estos, que eran los que estaban en ese momento con Él ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unos, somos uno con Cristo Jesús, y con Él uno en el Padre también. Hemos hecho este recorrido desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, observando y viendo cómo tenemos hoy la oportunidad de recuperar esa pérdida o esa equivocación que en el Génesis tuvo la humanidad representada por Adán y Eva. Despreciaron al árbol de vida, no comieron de él aun cuando no tenían prohibido comer de él.
y aun cuando era el árbol principal que estaba en el centro del huerto. Y como lo leímos ahí también, en el Génesis, justificó Eva, representando a la humanidad, justificó que ese árbol, decía, el prohibido era el que estaba en el centro. Ese no estaba prohibido. El que estaba prohibido era el otro, era el de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que no estaba en el centro del huerto. Pero ella le dijo a la serpiente que el árbol que estaba en el centro del huerto era el que le habían prohibido. O sea, como justificando que del otro que estaba en otro lado no tenía prohibido comer. Y por eso comió del árbol que sí estaba prohibido. Y es así como nosotros le invitamos a ustedes, y especialmente a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión, internet, y aquellos que todavía no han comido de ese árbol de la vida, que sí conocen y tienen producto de la herencia generacional desde Adán y Eva hasta ahora, ese fruto del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero hoy tienen la oportunidad de comer de ese árbol de vida y de beber de esa sangre de ese árbol de vida para vida eterna. Y hoy es así como aprovechamos para hacerles una invitación, para que coman y beban del fruto de ese árbol de vida que es Jesús nuestro Señor, que coman de su carne, que beban de su sangre para tener vida eterna. La vida es tan efímera, tan rápido pasa el tiempo, que la misma Biblia dice que aún, dice, los más robustos creo que duran 80, 80 y pico de años, y los que pasan de esa edad son bienaventurados, pero son pocos, no son muchos. Así que la vida es tan corta, los deleites del mundo son tan atractivos que a veces nos llaman la atención o podríamos decir, o nos hacen perder la visión correcta, que es poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y árbol de vida, fuente de vida eterna. Así que los invitamos a que coman y beban de ese árbol de vida. ¿Y eso cómo se hace? Sencillo, con la oración que a continuación haremos los que estamos aquí junto con ustedes, para que ustedes puedan también, como nosotros, disfrutar de ese árbol de vida, de ese fruto, comer de ese árbol, de esa carne, beber de esa sangre, que les hará tener vida eterna. Que no es que hoy mismo, después de que hagan esta oración, es que todos los problemas aquí en la tierra se les van a acabar, no. Y tampoco es que ustedes de un momento a otro van a cambiar una circunstancia de vida. Es un proceso que hay que seguir, pero el proceso inicia y culmina comiendo y bebiendo de Jesús, de ese árbol de vida. Así que pedimos que inclinen sus rostros y nos sigan en esta oración, especialmente los que no han conocido a nuestro Señor Jesús, y también aquellos que por una u otra razón han caído y que hoy desean reconciliarse con el árbol de vida. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, venimos ante tu santa presencia, Señor. Hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo hecho carne, que sufrió, que murió en la cruz del Calvario, y que por su llaga fui sanado y curado, y que por su sangre fui redimido y fui comprado del reino de las tinieblas y fui traído al reino de la luz. Su sangre me ha limpiado. Hoy reconozco y declaro que Jesús murió por mí, que el Dios Padre lo resucitó y que hoy reina a la diestra del Padre para honra y gloria del Padre, para interceder y abogar por mis pecados. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, le pedimos que nos escriba, que podamos conocer y podamos tener una relación de hermandad en Cristo Jesús con usted. En la pantalla podrán ver los teléfonos, el correo electrónico y la forma de cómo contactarnos. Que Dios le guarde y que la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesús estén y sean siempre con ustedes.